vamos a explicar el capítulo que se llama Relaciones y Funciones. No vamos a comenzar por el concepto en este caso, porque para tomar el concepto de lo que es una relación o de lo que es una función, necesitamos tener algunos conocimientos previos. Entonces vamos a definir esas cuestiones previas. Tenemos que saber qué cosa es un par ordenado. Un par ordenado es un conjunto de dos elementos, donde estos tienen un orden. Así se expresa el par ordenado. Un conjunto que tiene dos elementos, donde este de aquí se llama la primera componente y este de aquí pues se llama la segunda componente. Primera componente y esta es la segunda componente. Creo que el concepto es sencillo, es fácil. Un par ordenado es un conjunto de dos elementos donde el orden interesa. Solo por poner una aclaración o un ejemplo ilustrativo, los relojes, por ejemplo, los relojes digitales normalmente tienen pares ordenados. Por ejemplo, esto es así, 2 y 15. Y el orden interesa porque 15 y 2 tienen los mismos elementos, están los mismos elementos, pero 2 y 15 no es lo mismo que 15 y 2. ¿Por qué? Porque el orden interesa. Entonces, cuando hablemos de igualdad de pares ordenados, debemos tener presente que una igualdad de pares ordenados implica dos igualdades más. O sea, si A, B es igual a C, D, ustedes deben de entender de que esa igualdad va a implicar dos igualdades más. ¿Cuáles son? Que A es igual a C y que B es igual a D. Este es el primer concepto. ¿Conveniente poner algún ejemplo? Bueno, pongamos una aplicación simple, de todas maneras, para aclarar. Aplicación simple, aplicación. Calcular A y B en la igualdad. A más B, coma, 7 igual a 19, A menos B. Calcular A, B en la igualdad de pares ordenados. Que será a continuación. Bueno, entonces, como he dicho yo,
Si son pares ordenados iguales, las primeras componentes tienen que ser iguales. O sea, A más B tiene que ser 19. ¿Y qué más? Y las segundas componentes también tienen que ser iguales. A menos B tiene que ser igual a 7. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sistema muy sencillo de resolver, sumando. Va a quedar que A cuánto vale. 2A sumaría aquí, este se va. 2A igual a 26, 13. ¿Y cuánto vale B? Bueno, si A vale 13, ya saben que A vale 13, A 13 menos 13, ¿no? Tendríamos 6. Y de esa manera hemos satisfecho lo que nos solicitaron, calcular A y B. Otro concepto que tienen que entender, lo que tenemos que entender para llegar al capítulo de relaciones, es el concepto de producto cartesiano. El producto cartesiano de... Vamos a poner el concepto. El producto cartesiano, en principio, pongo acá producto cartesiano A por B. Debería decir producto cartesiano de los conjuntos A y B. Esto se expresa producto cartesiano de los conjuntos A y B. Vamos a hablar de los conjuntos A y B. Aquí es igual. Bueno, primero así se denota. Con una A y B son los conjuntos. ¿Y esto aquí es igual? Esto es igual al conjunto de todos los pares ordenados de la forma A con B, donde A pertenece a A y B pertenece a B. Ahí está. Producto cartesiano. ¿Cuál es el concepto? Más que concepto, esta sería la definición. De todas maneras, prefiero yo utilizar el concepto porque está más ligado a lo que es idea, a lo que es, todavía no va a hacer las cosas de manera muy precisa. Como siempre, ejemplos que aclaren esto. Si ponemos, si llevamos al conjunto A igual 1, 3, 5 y el conjunto B llamamos el 2, 3, ¿cuál sería el producto cartesiano A por B? Bueno, dice la ilustración, vamos a poner acá una ilustración. Este es el conjunto A, sus elementos 1, 3 y 5. Aquí vamos a poner el conjunto B. Ahí está el B, con sus dos elementos 2 y 3. Entonces dice que son todos los pares ordenados, donde los elementos del conjunto A son la primera componente y los elementos de B
la segunda componente. Vamos a poner aquí A por B, aquí es igual. Entonces, como los de A debe ser la primera componente, habría el 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Los elementos de A deben ser la primera componente, entonces todavía podemos tomar 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3. Como los elementos de A forman la primera componente, todavía el producto cartesiano tiene más elementos. 5, 2, 5, 3. 5, 2, 5, 3. Ahí está. El producto cartesiano A por B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podríamos determinar esos 6 sin efectuar. Creo que se dan cuenta, como aquí hay 3 elementos, 3 por 2 que hay aquí, 3 por 2 sale el número de elementos que está ahí. El número de elementos se representa por la letra N. Entonces vamos a poner acá de todas maneras que N. N significa el número de elementos de A por B, así quedaría la notación. El número de elementos de A por B, ¿cuánto sería? En este caso vamos a explicar que sería el número de elementos de A, que es 3, por el número de elementos de B, que es 2, o sea, 6 elementos tiene, que son los 6 pares que están escritos ahí. Habría que remarcar algo también importante, que está acá, pues, en la definición, en el concepto que he dado, pero que es mejor volverlo a expresar. Tiene que notar que B por A es un conjunto diferente. Esto es, que el producto cartesiano no es conmutativo. Obvio, dirán algunos. Obvio, porque A, B es diferente de B, A. Es diferente de B, A. Entonces, no va a ser conmutativo. ¿Cómo sería B, A? El B, A sería que los elementos de B forman la primera componente. O sea que acá sería, ¿cómo lo vamos a poner ahí? La primera componente la va a formar el 2 y el 3, o sea, va a ser 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 5, y todavía faltaría 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, y 3, 5. También ustedes intuyen, o en todo caso que intuyen B, que B por A es un número de elementos, ¿no? Así, el número de elementos de B por A, ¿cómo se halla? Bueno, diciendo así, pues, el número de elementos de B, ¿cuántos elementos hay? 2. ¿Cuántos elementos tiene A? 3. En total habría 6 elementos en el producto cartesiano. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí vamos a tener por fin el concepto
de relación. Vamos a ver las relaciones binarias, simplemente se dice las relaciones. Vuelvo a repetir, vamos a hablar sobre las relaciones binarias, pero simplemente se utiliza la palabra las relaciones. ¿Qué cosa es una relación de A en B? ¿Qué cosa es una relación entre el conjunto A y el conjunto B? Una relación entre el conjunto A y el conjunto B es un subconjunto cualquiera del producto cartesiano A por B. Veamos o aclaremos esto como un ejemplo. Vamos a poner que el conjunto A esté formado por los elementos 1 y 3 y el conjunto B esté formado por el número 5. Ya hemos explicado cómo se calcula A por B. Es el conjunto de todos los pares ordenados donde los elementos de A son la primera componente y los elementos de B la segunda. Entonces A por B sería 1, 5 y ¿qué más? Y 3, 5. Ahí está. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, tengo el conjunto A por B, que es un conjunto de pares ordenados, en este caso los pares ordenados. ¿Cuáles son todos los subconjuntos? ¿Cuáles son todos los subconjuntos que podemos formar con estos dos elementos? Ustedes saben que el número de subconjuntos que se puede formar es una potencia de 2. Entonces, el número de subconjuntos de A por B es a una potencia de 2. ¿Qué exponente voy a colocar acá? Ustedes saben bien que el exponente que se va a colocar acá va a depender del número de elementos de A por B. ¿Cuál es el número de elementos de A por B? Ustedes saben que es 2. Entonces aquí viene 2. O sea, 4 subconjuntos. Vamos a ver cuáles son los subconjuntos. Y cada uno de esos subconjuntos va a ser una relación de A en B. Vamos a escribir. Nosotros por definición sabemos que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Esa es la primera relación de A en B. La segunda relación, el conjunto formado por el elemento 1,5. La siguiente relación, el conjunto que tiene como único elemento al 3,5. La cuarta relación, al conjunto que tiene a los dos elementos 1,5 y 3,5. Cualquiera de ellos es un subconjunto del producto cartesiano A por B y cualquiera de ellos es una relación de A en B. Vamos a colocar otro ejemplo, ¿ya? Para enfatizar, vamos a utilizar la palabra, otro ejemplo, vamos a colocar acá, otro ejemplo. Vamos a decir que me da un conjunto M que tiene los elementos A,
P, O. Y el conjunto M, que tiene los elementos P y Q. Traten ustedes de generalizar. Vamos a poner aquí. Vamos a establecer un orden. Si tenemos dos conjuntos, vamos a indicar primero el número de elementos del producto cartesiano M por N. ¿Cuántos elementos tiene el producto cartesiano M por N? Bueno, dijimos que M tiene 3 elementos y que N tiene 2 elementos. O sea, en total hay 6 elementos. ¿Cuáles son esos elementos ahora? M por N tiene 6 elementos. El producto cartesiano de M por N tiene 6 elementos. ¿Cuáles son? M va a ser los elementos de M van a formar la primera componente y los de N la segunda. Van a ser A, P, E, P, θ, P, y sigo A, Q, E, Q, θ, Q. Ahí. Los 6 elementos del producto cartesiano. Ahora, lo segundo. ¿Cuántos subconjuntos tiene el producto cartesiano? El número de subconjuntos del producto cartesiano M por N es una potencia de 2, o sea, 2 elevado a un exponente. ¿Cuál es ese exponente que voy a colocar acá? El exponente que voy a colocar acá es el número de términos que tiene M por N. ¿Cuántos elementos tiene? 6. 2 a la sexta. Entonces van a ver cuántos. 64 relaciones. Van a haber 64 relaciones de M en N. Van a haber 64 relaciones. Entonces, voy a mostrar. No voy a mostrar. Ustedes tienen que intuir cuáles son esas 64 relaciones. De repente esto lo podemos clarificar mejor si es que consideramos simplemente 2 elementos aquí, porque 64 relaciones, pues escribirlas nos va a demorar mucho. Entonces si cortamos a M, aquí sería 2 por 2. Aquí me saldría que el producto cartesiano va a tener 4 términos, que serían AP, AQ, AP, AQ, vamos a poner acá, AP, AQ, ¿quién más? EP y EQ. Ahí está. ¿Cuántos elementos tiene el producto cartesiano? 4 elementos. Cuéntenos. 1, 2, 3, 4. O aquí ya sabíamos previamente que eran 4, entonces acá vendría 2 a la cuarta. Y entonces todos saben que 2 a la cuarta es 16. Entonces van a haber 16 relaciones. Fue un poco pesado escribir las 16 relaciones, pero es mucho más sencillo que escribir las 64 que habíamos presentado. Vamos a ponerlas de todas maneras a las 16 relaciones. A ver, comencemos con la primera. ¿Cuáles son las relaciones? Todos los subconjuntos de este producto cartesiano. ¿Cuántos son? Son 16. El conjunto vacío. Esa es la primera relación. ¿Cuál sería la segunda relación? La segunda relación estaría formada por todos los subconjuntos
subconjuntos que tienen un elemento. ¿Cuáles son los subconjuntos que tienen un elemento? Bueno, sería A, P. A, Q. E, P. E, Q. Ahí está. En la primera relación está formada por el conjunto que no tiene elementos. La segunda, tercera, cuarta y quinta está formada por los subconjuntos que tienen un elemento. Las siguientes relaciones van a estar formadas por los subconjuntos que tienen dos elementos, y sean dos pares ordenados. Entonces vamos a poner la relación 6 acá, la relación 7, relación 8, relación 9, relación 10, y vamos a escribirlas. No está complejo, no se asusten. Las relaciones de dos elementos. Las relaciones con dos elementos serían así. Ahí hay 3 relaciones, 4 relaciones, y ahí está la quinta. 5 relaciones van a haber. Por eso que he puesto acá 2, 4, 5. Entonces vamos a escribirles A, P, A, Q, la primera y la segunda. El primer y segundo elemento, la primera y tercera, AP, EP, AP y EQ. Ahora sería la segunda con las que están adelante. AQ, con EP, y AQ con EQ. Ahí está. 3, 5. Y faltaría la 11, ¿no? La 11. Porque hay 3 y 2, 5 y una 6. Entonces tenemos aquí la EP, EQ, relaciones. La que no tiene elementos, la que tiene los elementos del producto cartesiano tomado de uno en uno, las que tienen a los elementos del producto cartesiano tomados de dos en dos, y ahora vendría las relaciones que tienen 3 elementos. Vamos a llamar R12, R13, R14, R15, y de una vez vamos a poner R16 porque son 16, ¿no? Y esto lo sabemos previamente, porque 2 a la 4, o sea 16, es el número total de subconjuntos de este producto cartesiano. La primera relación es la que no tiene elementos, después vienen las relaciones que tienen un elemento, después vienen las relaciones que tienen 2 elementos, y ahora vienen las que tienen 3 elementos. ¿Cómo sacamos a todos los subconjuntos de 3 elementos? Bueno, a todos los subconjuntos de 3 elementos decimos pues no te vamos a incluir a ti, al primer par. Entonces va a quedar AQ, EP, EQ.
Entran estos tres, pero tú no. Ahora, no entras tú y entran los tres restantes. AP, EP, EQ. Ahora que no entre el que estoy trabajando, estamos escribiendo todas las relaciones que tienen tres elementos. AP, AQ, EQ. Ahora, que no intervenga la última. AP, AQ, EP, EQ. Ahí está. Perdón. El EQ no va. Estamos formando de tres. Esa es la última de tres. O sea, conjuntos, el conjunto que no tiene elementos, los conjuntos que tienen un elemento, los conjuntos que tienen dos elementos y los conjuntos que tienen tres elementos. Ahora faltan los conjuntos que tienen cuatro elementos. Como el producto cartesiano tiene cuatro elementos, el único conjunto de cuatro que puede haber sería el mínimo. AP, AQ, EP y ¿quién más? EQ. Ahí está. Entonces, entre M y N, o esta relación binaria de M en N, como he mencionado, es un subconjunto cualquiera del producto cartesiano M por N. Y acabamos de escribir a las 16. Entonces ya saben lo que es una relación de M en N, como saben lo que es una relación de A en B. Ahora, de todas estas relaciones, hay algunas que son funciones. Todas son relaciones. Pero aparte, algunas de ellas son funciones. ¿Cuál es el concepto de función? El concepto de función dice así: para que una relación sea función, no debe repetirse la primera componente. La primera componente no debe estar repetida. Vamos a ver cuáles de las que están acá son funciones. Si la primera componente, si alguna primera componente está repetida como acá, ¿se ve? La primera componente aquí es A y la primera componente aquí ¿quién es? A. Esta no es función, es relación nada más. ¿La primera componente se repite? No, esta es función. ¿Se repite la primera componente? No, es función. ¿Se repite la primera componente? No, es función. ¿Se repite la primera componente? No, es función. ¿Se repite la primera componente? Sí, esta no es función. Obviamente, estas son funciones. Porque, bueno, si tiene un solo elemento no puede repetirse pues la primera. Aquí, la primera componente se repite. Sí, profesor, pero la S está repitiendo, ¿no ves? Entonces no es función. Se está repitiendo, no es función. A, se está repitiendo la A, no es función. A, se está repitiendo, no es función. A, ya no es función. Pero E ya no es función. Entonces, en el producto cartesiano, o perdón, en el conjunto M y en el conjunto N,
hay relaciones de m en n. O sea que los elementos de m son la primera componente y los elementos de n son la segunda componente. ¿Cuántas relaciones hay específicamente de m en n? En este ejemplo particular hay 16 relaciones, pero de las 16 relaciones solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relaciones que son funciones. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, obviamente esto no, si no tiene componente no va a ser función. Aquí este función y este también es función, porque la primera componente no se está repitiendo. Dirigiéndonos básicamente a este ejemplo de mn, los elementos de la primera componente se llaman el dominio de la relación o el dominio de la función. Vamos a poner aquí, vamos a tomar algún ejemplo. Esta, por ejemplo, el conjunto formado por las primeras componentes. ¿Cuáles son las primeras componentes? A y E son el dominio de la relación 12, y el conjunto de las segundas componentes se llama el rango de la relación, en este caso de la relación 12. O sea, ¿cuáles son las componentes, las segundas componentes? P y Q. Ahí está. Dominio rango de la relación 12. De la relación 12. De la relación 12. Y así en cualquiera de ellas podemos hacer esto. En este caso de aquí, vamos a, bueno, los conjuntos serían unitarios. El dominio de la relación 4 está formado por todas las primeras componentes. Bueno, hay una E. ¿Y cuál sería el rango de la relación 4? Bueno, también sería unitario, que sería P nada más. Entonces tenemos otro concepto, el concepto de dominio y el concepto de rango. ¿Cuál es el dominio de una relación? El conjunto formado por todas las primeras componentes de la relación. Obviamente, como ustedes saben, los conjuntos pues no se va a poner A, E. Se pone una sola vez, entonces pongo A, E. Y el rango formado por las segundas componentes. En este caso, U, P y algunos pocos, porque ya estuvo considerado. Una relación o una función, ¿qué cosa es? Un conjunto de pares ordenados. Entonces, para graficar una relación o una función, esto se va a hacer en un plano denominado plano cartesiano. Todos saben que este es el eje de las abscisas, ¿no? El eje horizontal es el eje de las abscisas, este es el eje de las ordenadas. Vamos a marcar aquí, ¿no? Acá viene 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y para el otro lado también tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. En el eje vertical, el eje de las ordenadas, también va positivo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, o
sea, así sucesivamente. Entonces voy a hacerles recordar cómo se grafica un punto. Vamos a poner aquí algunos puntos, ¿ya? El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E. Vamos a poner aquí. Vamos a poner 5 puntos para que aprendan a graficar, para que recuerden. 3,2, 1, menos 5, menos 1, menos 4, 2, menos 3, menos 5,2. ¿Bien? Vamos a ver dónde estaría el punto A. El punto A dice que es 3,2. Primera componente, eje de las X, 3,2. O sea, 3 para aquí y 2 para aquí. Vamos a ver. Aquí estaría el punto A. De coordenadas 3,2. El punto B, ¿dónde estaría? Dice que el punto B tiene componentes 1, menos 5. En el X1, aquí está, y en el Y, menos 5. Entonces, más o menos, aquí estaría el punto B. El punto C, menos 1, menos 4, X menos 1 y menos 4. Menos 4, acá está el Y menos 4, o sea, más o menos así. El punto C. El punto D, 2, menos 3. 2 positivo y menos 3 para abajo. Más o menos. Ahí está el punto D. Y el punto E será el punto menos 5,2 en el eje X menos 5. Menos 5 en el eje X. Esto vamos a ponerlo aquí, menos 5. Y en el Y, 2, aquí. Más o menos. Aquí está el punto E. Entonces, he puesto ejemplo de algunos pares ordenados que se han graficado, ahí están. Hay relaciones que tienen pues un número finito de puntos, 5, 6, 7, 10, 100, pero hay relaciones que tienen infinitos puntos. He puesto aquí, he dibujado previamente, y también de manera rápida, de hecho ese es el paso, varias relaciones, varios conjuntos de pares ordenados, porque ustedes saben que a cada punto le corresponde un par ordenado. ¿Cuántos puntos, por ejemplo, hay en esta gráfica? Como la gráfica tiene un trazo continuo, obviamente hay infinitos puntos. Esta es una relación de números reales con números reales. Es una relación de reales con reales. Entonces vamos a analizar cada uno de estos gráficos que he trazado, como les dije, rápidamente. Esta es la gráfica de un polinomio de primer grado. No estoy mencionando, no me interesa que lo sepa, porque eso es lo que desarrollaremos en su momento. Esta es la gráfica de un polinomio de primer grado, un corte con el eje de las X, un polinomio de segundo grado, dos cortes normalmente con el eje de las X, polinomio de tercer grado. Todos los polinomios de tercer grado más o menos se grafican así y ocurre normalmente que tienen 3 cortes con el eje de las X. Y si es de cuarto grado, bueno, tendrá 4 cortes. Este no sería el caso, ¿no? Porque aquí hay 1, 2, 3 cortes nada más. Pero bueno,
He puesto algunos ejemplos. La gráfica del valor absoluto, la gráfica de una circunferencia, una parábola, una gráfica antojadiza, la marca del zorro, más o menos una gráfica logarítmica, ¿no? Una gráfica escalonada. En fin, son gráficas en general que se presentan en los estudios de matemática, pero las he puesto para remarcar un concepto que estamos tratando de grabar. En principio, todas las gráficas, o sea, todas las líneas que están con plumón rojo, son relaciones porque son conjuntos de pares ordenados. ¿Y qué tipo de relación binaria son? Son relaciones binarias del conjunto de los números reales contra el conjunto de los números reales mismos. Ahora, he puesto la gráfica para remarcar el concepto de función. Dijimos nosotros que cuál es la característica de una función, que no existe en la relación. De nuevo, ¿cuál es el concepto de función? Que en el conjunto de pares ordenados que se da, la primera componente no se repite, no está repetida. ¿Eso cómo se traduce geométricamente? Geométricamente se puede expresar así. Si yo trazo una paralela al eje de la C, esa paralela al eje de la C solamente debe de cortar a la gráfica en un punto. Si usted traza una paralela a cualquiera, digo la línea verde, la trasladamos, solamente cortará la línea roja en un punto. Entonces, esto es una función. Esto de acá es una función. Si aquí trazamos una paralela al eje de las Is, al eje de las ordenadas, ¿en cuántos puntos corta la recta? Solamente uno. Esto de acá es un ejemplo de función. En cambio aquí, usted note pues de que si usted traza una paralela al eje de la C, ¿qué ocurre con esa recta? En este caso de color verde, corta a la gráfica en 2 puntos. ¿Qué significa que la corta en 2 puntos? Lo que habíamos dicho, que la primera componente se está repitiendo. Hay un par que tiene este X con este Y, pero también hay otro que tiene este X con este Y. O sea, la primera componente se está repitiendo. Entonces, rápidamente, si manejamos ese concepto, podemos determinar rápidamente cuáles son funciones. Aquí se ve claramente que es función. Es función. Esta de aquí también es función. Aquí vamos a poner un polinomio de cuarto grado, mejor ya para, como estamos poniendo primer grado, segundo grado, tercer grado, el uno de cuarto grado será así más o menos. Más o menos. Que también va a ser una función. Y lo que estaba remarcando es que si es de cuarto grado van a haber 4 cortes con el eje de la Z. Normalmente, no estoy diciendo que sí. Este no es función. Aquí también se dan cuenta ustedes, paralela al eje Y, corta en 2 puntos a la roja. No es función. Aquí tampoco, no es función. Aquí, bueno, aquí creo que se dan cuenta por la gráfica que si trazo una paralela al eje de la CIS, la va a cortar en un punto, después no hay corte, después en un punto, después no hay corte, después corta en un punto, después nunca corta. Está bien, esta es función. Aquí también tenemos función. Este puntito vacío significa que esta abscisa le corresponde solamente abajo y aquí no hay gráfica. Entonces esto también es función. El zorro siempre no han hecho ustedes, no tracen la paralela y 1, 2, 3 cortes, no es función. Y aquí, que esta es la gráfica del logaritmo, no pretendo que aprenda esto, estoy simplemente mencionando que es una gráfica de forma logarítmica, pero no. Lo que estoy remarcando acá, si usted puede reconocer,
Si esta relación, porque es una relación, es un conjunto de pares ordenados entre números reales, si es función o no es función. Debe notar, aunque ya lo veremos con más precisión más adelante, que sí es una función. Entonces acá tenemos las funciones que están con check y las funciones que están con check, las que están con APA no son funciones, y todas en general son relaciones. Hay relaciones inclusive, como ustedes deben haber entendido, hay relaciones que tienen un punto, e inclusive hay relaciones que no tienen ningún elemento. Ya de eso nos vamos a ocupar próximamente.